Buen día, Jorge, buen año, ¿cómo está? Muchas gracias, buen día, Gustavo, un saludo a todos. Bueno, primero quiero, usted que es un analista permanente de la realidad de América Latina y del mundo, ¿no? ¿Cómo está viendo esta visita del Papa Francisco a Chile, luego a Perú, y bueno, toda esta polémica que se ha armado de por qué él no viene a la Argentina y visita otros países de la región, ¿no? Primero, me parece que la visita a Chile y Perú, en contra de lo que pronostican muchos opinólogos en los medios importantes, es y va a ser un éxito importante para el Papa y para lo que está transmitiendo el Papa, que es básicamente un mensaje de solidaridad, por supuesto de fe, porque es un líder religioso, pero un mensaje de solidaridad, de preocupación por la desigualdad, de llamado a los más humildes, y en el caso específico de Chile y Perú, una puesta del foco sobre la problemática de los pueblos originarios, que en Chile va a estar ahora, en un par de horas en la misa en el sur, en Temuco, que es territorio de la Araucanía, y luego va a ir a Perú, pero en Perú va a ir a la zona más difícil de las poblaciones originarias, que es la zona de la selva amazónica, donde están comunidades muy, muy marginadas y que están también atravesadas por el delito, por la existencia de grupos de drogas, etc. O sea, a mí me parece que eso va a ser el balance. Sobre Chile se ha insistido mucho en que esta es la segunda visita de un papa, antes estuvo Juan Pablo II, pero Juan Pablo II, no nos olvidemos que apareció en el balcón con Pinochet, ¿no es cierto? Es decir, fue un papa que de alguna manera avaló, expresó, acompañó ese carácter de dictadura que estaba muy marcado por el anticomunismo, que tenía también Juan Pablo II como bandera principal. Entonces, este papa es distinto, es un papa, aquel papa fue un papa que de alguna manera acompañó la lucha anticomunista de Pinochet, y eso no nos olvidemos que en Chile ha tenido siempre no menos de un 40% de apoyo, ¿no? Este papa es un papa que hace una cosa muy distinta, es un papa que va a expresar a otros sectores. Todo esto cruzado por la crisis tremenda de la iglesia chilena, por los casos de pedofilia, sobre todo de un cura que estaba muy ligado a sectores altos de la sociedad, por eso tuvo también tanta repercusión y tanto afecto, y también en el marco de un Chile que ha evolucionado, que está más laico, que ha tomado algunas medidas de laicismo que no estaban, usted más sobre el aborto, el divorcio. Recordemos que Chile fue uno de los últimos países en aprobar el divorcio en el mundo. Así que es un Chile que ha cambiado, que es más laico, que ha estado gobernado mucho también por los socialistas, pero es un Chile también en donde están muy orgullosos de sus éxitos, porque se sienten un país pujante, y muchos dicen somos los argentinos del siglo XXI, en referencia al esplendor argentino de comienzo del siglo XX, pero al mismo tiempo es un Chile en donde la desigualdad, han reducido la pobreza, pero ha crecido muchísimo la desigualdad. En cuanto a la visita a la Argentina, es obvio que con el grado de polarización política que hay en la Argentina y con el grado de polarización que realizan, no directamente los funcionarios del gobierno, pero muchos de sus allegados y sus medios, quedaría la impresión de que despiadada contra el Papa, bueno, es difícil que se pueda arreglar así un encuentro fácil, ¿no? Y obviamente él no va a prestarse a algo que pueda producir mayor división o mayor conflicto. Sí, a una utilización política de su figura, ¿no? Lamentablemente. Obvio. Se ha anunciado en los últimos días, pasando a otro tema, Jorge, que el gobierno está, y lo presentan como una noticia, digamos, exitosa, vendiendo la sede de embajadas emblemáticas, los edificios de estas sedes en distintas partes del mundo. Sí. El reciente designado embajador en los Estados Unidos que dice, por ejemplo, bueno, voy a vivir en un departamento y dejo la sede, ¿no? Ahora, ¿esto qué significado político tiene, digo? Bueno, es una por un lado es una muestra de la estrategia esta del ajuste llevado a cualquier parte. Si vender una sede, que a veces valen algunos millones de dólares, parece una forma de hacer dinero rápido. Lo que muestra es una incomprensión importante de cómo son las relaciones internacionales. Una embajada es la representación, el símbolo
de un país en un lugar, pero al mismo tiempo es una herramienta de trabajo, donde va la gente, donde se reúne, donde te puede convocar. Eso es una luz prendida sobre el país. Y la verdad es que los países, y Argentina durante varios años se esforzó en eso también, lo que tienen que hacer justamente es ir comprando sedes para dejar de pagar alquileres que suelen ser onerosos, porque las embajadas y las residencias tienen que estar en buenos lugares, con acceso, con facilidades, con lugares de reunión para varios, y entonces trata de ir comprando y construyendo, ¿no? Como finalmente Argentina construyó e inauguró en el 10 la embajada en Brasil. Ustedes saben que en Brasilia, Argentina no construía su embajada en el terreno que le había dado el gobierno, y todos construían, tanto que la gente creía, y muchos países pensaban que era un problema político, claro. Argentina no construía su sede. Claro. Al final la construimos, llevó mucho tiempo, pero hay que construir sedes, hay que comprar sedes, y al contrario, en vez de vender, hay que comprar y fortalecer la presencia argentina en el exterior. Esto ya se hizo en otra época. Hubo una venta muy famosa en la época de Menem, que fue la embajada de Tokio, que estaba en un lugar que se había valorizado muchísimo, se la vendió en casi $400 millones, se hizo otra sede, se compró, pero la verdad que el resto del dinero se fue a rentas generales y se perdió en ninguna otra parte. Pero después Argentina ha estado comprando sedes, y eso es bueno. Hacer lo contrario es, la verdad, tener una visión fiscalista, de planilla Excel de cómo es la política exterior. Es sorprendente porque justamente el gobierno decía que había que volver al mundo. Nadie sabe cómo se vuelve al mundo cerrando embajadas y vendiendo propiedades. ¿Usted cree que los americanos van a vender el Palacio Bosch, que es el símbolo del poder de Estados Unidos, ahí metido en la Avenida Libertador? ¿O que Brasil va a vender ahí el Palacio Pereda? Por supuesto que no, son símbolos del país y son símbolos de la importancia que tiene un país que tiene que promoverse, que estamos lejos, que quiere tener una presencia exportadora más importante, que está viendo reprimarizadas sus exportaciones, que tiene dificultad, que han descendido las exportaciones en los últimos años. La verdad, lo que tenía que hacer es aumentar la presencia en el exterior. Totalmente, es una contradicción, pero además, como usted indicaba, ¿no? El gobierno que dice, bueno, volvimos al mundo, pero también se ha vuelto al mundo con casos que, por ejemplo, y con la presencia, usted conoce muy bien el tema, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no llegaba a la Argentina desde la época de la dictadura por Milagro Sala o por otros detenidos políticos, ¿no? Bueno, en el tema de derechos humanos, el gobierno se ha apartado de lo que ha sido una tradición fuerte desde el 83 para acá, que era el apoyo activo a los organismos regionales y universales de derechos humanos, y a la Comisión y a la Corte Interamericana y al sistema del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Se ha apartado en el sentido de empezar claramente a desoír o confrontar con las decisiones del sistema, cuando en general la tradición argentina fue acompañar el sistema y buscar cumplir con todas las decisiones. Ayer justamente se cumplieron 2 años de la detención de Milagro Sala, detención que fue establecida como arbitraria desde el comienzo, y sin embargo, incluso aunque hay hoy una decisión de la Corte Suprema, esa libertad, en este caso el arresto domiciliario, no se hace como se debe, sino que le han inventado prácticamente una especie de cárcel. Una burla a las decisiones de la justicia que realiza sobre todo el gobierno provincial, con la vista gorda del gobierno nacional, ¿no? Un abrazo, Jorge, gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Jorge Tayana, ex canciller, pasó por esta mañana silvestre. Gustavo Silvestre en Radio 10.